Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy mis estudiantes vamos a trabajar el curso de geometría. Y el tema que he preparado para hoy, mis estudiantes, es el tema de polígonos. Nuestro propósito es reconocer, analizar y resolver problemas sobre polígonos. Muy bien mis estudiantes, vamos a hablar acerca de los polígonos y empecemos a definir un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana limitada por al menos 3 rectas. Toma diferentes formas según el número de sus lados. Muy bien, acá tenemos por ejemplo un polígono. El polígono se va a ubicar en el plano, ¿no? Vamos a reconocer la región interior del polígono, que es la que está aquí contenida dentro, y la región exterior, la que está acá afuera. Observamos los elementos del polígono, vamos a reconocer los vértices, ¿no? Que son los puntos, el punto A, B, C, D, E. Vamos a reconocer los lados, que son los segmentos, el segmento AB, BC, CD, DE y EA. Vamos a reconocer las diagonales, ¿no? Acá hemos trazado una diagonal, por ejemplo, ¿no? Tenemos la CE, ¿sí? Vamos a reconocer las diagonales medias. Las diagonales medias en este caso sería MN. Una diagonal media es el segmento que une puntos medios de dos lados cualquiera de un polígono. Muy bien. Ahora vamos a reconocer también, mis estudiantes, a los ángulos. Los ángulos podemos reconocer los interiores y los exteriores. Bueno, y el polígono simbólicamente se va a representar así, ¿no? Polígono ABCDE en este caso. Cuando hablamos de polígonos, los vamos a clasificar de la siguiente manera. Por la región que limita, los polígonos se pueden clasificar por un polígono convexo y un polígono no convexo. En un polígono convexo, ¿no? Es aquel que limita una región convexa. Acá es una región convexa. Y un polígono no convexo es el polígono que limita una región no convexa. Bueno, para reconocer a un polígono convexo de uno que no lo es, simplemente en un convexo, cuando yo prolongo cualquiera de sus lados, ¿no? Puede ser este lado, este lado, por ejemplo aquí. Al prolongar uno de sus lados de nuestro polígono, este lado, no intersecta a ninguno de los otros lados, ¿no? Yo prolongo aquí, no intersecta, ¿no? No intersecta, ¿no? Eso se va a cumplir en todo polígono convexo. En cambio, en un polígono no convexo, si yo prolongo uno de sus lados, este va a intersectar al otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo prolongo aquí y en este punto habría una intersección. Por lo tanto, así yo voy a reconocer los polígonos no convexos. Siempre va a haber una intersección al prolongar uno de sus lados, ¿no? O sea, prolongo un lado y va a haber una intersección. Los polígonos también se pueden clasificar por la medida de sus lados y ángulos. Por ejemplo, los polígonos que tienen igual ángulo interno se llaman polígonos equiángulos. Los polígonos que tienen, ¿no?, sus lados son todos iguales se va a llamar polígono equilátero. Si yo fusiono tanto el polígono equiángulo y el polígono equilátero, voy a encontrar un polígono regular, que es este que está aquí. Un polígono regular es aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. Bueno, de los polígonos vamos a reconocer sus propiedades, y una de las propiedades que ustedes deben reconocer son estas que vamos a mencionar a continuación. Recordemos que lo siguiente, que en todo polígono de n lados se cumple que el número de vértices es igual al número de lados, y esto es igual al número de ángulos internos. Es decir, si tiene n lados, bueno, acá le he puesto con mayúscula, pero debe ser con minúscula en ambos casos, ¿no? Si tiene n lados, va a tener n vértices, va a tener n lados y va a tener n ángulos internos, es decir, todos van a ser igual. Ahora, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿no?, ¿cuánto es la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono? Simplemente la suma de los ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2. Ahora, si a mí me preguntan por la suma de la medida de los ángulos externos, en cualquier polígono la suma de la medida de los ángulos externos siempre va a ser 360, cualquiera sea el polígono. Muy bien,
La otra propiedad que debemos reconocer es el número total de diagonales de un polígono se va a encontrar por esta relación, ¿no? El número de diagonales va a ser igual a n, ¿no? N, que es el número de lados por el número de lados menos 3 dividido entre 2. Este es el número de diagonales. Y bueno, acá también tenemos una nueva relación que es el número de diagonales trazadas de k vértices consecutivos va a ser igual, ¿no?, a n por k menos k más 1 por k más 2 entre 2, ¿no?, donde k es el número de vértices consecutivos y n el número de lados. Muy bien, mis estudiantes. Todas las fórmulas que están aquí necesitan una demostración, pero el día de hoy no las vamos a hacer. Será para un próximo video tutorial. Bueno, acá también tenemos más propiedades que debemos memorizar por ahora. Y dice así, ¿no? La medida de un ángulo interior, ¿no?, para un polígono regular simplemente es la suma de los ángulos interiores dividido entre el número de lados. Como todos son iguales, simplemente se dividen, ¿no? Ahora, y la medida de un ángulo exterior simplemente sería la suma de la medida de los ángulos exteriores, que es 360, entre el número de lados. Y bueno, a este le vamos a agregar, ¿no?, una nueva medida que vendría a ser la medida del ángulo central. Todo polígono regular tiene un ángulo central y ese ángulo central simplemente va a ser igual al ángulo exterior, es decir, 360 entre n, ¿no? Acá está un ángulo central, por ejemplo. Muy bien, mis estudiantes, vamos a ver con algunos problemas que he propuesto para hoy, pues problemas sencillos que dice así, ¿no? ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? Bueno, respuesta, el pentágono. Entonces ya sabemos que en el pentágono se cumple eso. Y vamos a tratar de hacer un pequeño procedimiento a nuestro ejercicio que está sencillo. Primero, del dato nos dice que sabemos que el número de lados, ¿no?, ND va a ser el número de lados. Ahora nos dicen que el número de diagonales es igual al número de lados. Sabemos que el número de diagonales se calcula así, ¿no? N por n menos 3 entre 2. Y este número de diagonales va a ser igual al número de lados, que en este caso es n. Bueno, si nosotros operamos, este n con este n se va a cancelar. Y este 2 lo paso a multiplicar y me quedaría algo así, ¿no? N menos 3 va a ser igual a, ¿no?, si he cancelado aquí me va a quedar 1, 2 por 1, 2, ahí está. Paso el 3 a sumar y simplemente n vale 5. ¿Qué significa esto, mis estudiantes? Que en el pentágono el número de diagonales va a ser igual al número de lados. Es decir, el pentágono tiene 5 lados, tiene 5 diagonales internas, ¿no?, y cumpliría con la condición del problema. Muy sencillo. El problema número 2 dice así: calcula el número de vértices de un polígono cuyo número de diagonales es igual al triple del número de lados. Muy bien, mis estudiantes, vamos con la resolución. A ver, del dato vamos a decir que el número de diagonales, ¿no?, el número de diagonales de un polígono es igual al triple del número de lados. Ahí está, esa sería nuestra relación. Sabemos que el número de diagonales se calcula así, ¿no? N por n menos 3 entre 2. Y bueno, el número de lados es n, el triple sería 3n, ya está. Mis estudiantes se van las n y simplemente el 2 pasa a multiplicar, de tal forma que me quedaría 2 por 3, 6. N menos 3 es igual a 6, pasa para allá, n vale 9. ¿Qué quiere decir eso, mis estudiantes? Quiere decir entonces que el número de diagonales, ¿no?, de un nonágono, ¿no?, un polígono de 9 lados se llama nonágono, tendría 27 diagonales, ¿no? Es decir entonces que, como me están pidiendo calcular el número de vértices de un polígono, el número de vértices será 9, ¿no? Bueno, en este caso he puesto 9 lados, pero debería ser 9 vértices. Bueno, ya sabemos que el número de vértices y el número de lados es lo mismo, ¿no? Pero ahí debería ser 9 nada más. Muy bien, mis estudiantes, continuamos. La pregunta número 3 dice así: calcula el valor de x, y, a, b, c, d, e, f y a, p, q, f son polígonos regulares. Acá está. Y bueno, nuestra respuesta es 75, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué 75? Vamos a ver por qué 75. Vamos con la resolución. La resolución es así, mis estudiantes. Nos están indicando a nosotros que los polígonos son regulares. ¿Qué quiere decir que los polígonos sean regulares? Quiere decir entonces que aquí tenemos un hexágono regular y este polígono que está aquí, ¿no?, el APQF es un cuadrado, ¿no? Un cuadrado es un cuadrilátero regular, por decirlo así. Entonces,
Vamos entonces con la resolución. Miren, sabemos que el ángulo interior de un hexágono regular mide 120 grados, ¿sí? Eso es algo fácil de calcular. Entonces, en un hexágono siempre su ángulo interior va a medir 120 grados. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular este ángulo que está aquí. Este que está aquí. ¿Sí? De tal forma, ¿no? Este que estoy pintando aquí. De tal forma, mis estudiantes, que al calcular este que está aquí, lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Este ángulo que está aquí simplemente va a medir el ángulo BAF menos el ángulo PAF. O sea, el ángulo que está de rojito, que es BAP, va a ser igual a BAF menos PAF. Acá está, lo he puesto aquí. Y bueno, sabemos que el ángulo BAF mide 120, sabemos que el ángulo PAF mide 90, ¿no? Y bueno, restamos y nos damos cuenta que BAP mide 30. Es decir, este ángulo que está de rojito mide 30. Ahora, pero en este triángulo que está aquí, si él mide 30, simplemente será así, ¿no? 2x más 30 igual a 180. Lo paso a restar, 2x vale 150. Lo paso a dividir, x vale 75. Que es lo que me estaban pidiendo, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta, mis estudiantes, será 75 grados. Muy bien, mis estudiantes, muchas gracias.